Hola, buena gente, gracias por acudir a nuestra cita en Caleidoscopio. Hoy, desde este lugar tan mágico, iluminados por la segunda luna llena de agosto, luna azul, vamos a mirar el concepto de misión de vida a través de nuestro artilugio de luz y color. A ver qué vemos. Cada vez hay más gente preocupada y ocupada en encontrar esto que se da en llamar nuestra misión individual de vida, como un factor que no solo nos completa y enriquece, sino que da sentido a nuestra existencia. Una cuestión que, si no se nos es revelada, nos hace sentir vacíos de sentido, sumiéndonos en la desmotivación, en la desvalorización, incluso en la tristeza y por ende en la rabia. ¿Por qué hay ahora una epidemia de esto? ¿Siempre nos ha pasado? ¿Hemos perdido algo en el camino hasta aquí? ¿Tenemos rutinas que nos alejan quizá del sentido de la vida? ¿O siempre ha sido así? Esta misión de vida tiene que ver con incluir al aspecto espiritual en nuestra principal ocupación. Son muchas preguntas las que tengo. Quizás es eso. La mayor parte de lo que hacemos está apoyado en el materialismo, el individualismo y en un sistema de mercado y crecimiento sin límites que nos exige todo a cambio de cubrir nuestras necesidades reales e intentar además ocupar un lugar de cierta relevancia en este sistema del que formamos parte. ¿Cuándo empezamos esta carrera? Seguramente hace mucho que sentimos esa falta, pero no era un tema tan recurrente, ni éramos empujados hacia él, ni lo manifestábamos tan fácilmente, tan abiertamente. Quizá ahora cada vez más personas se dan cuenta de la deriva que llevamos y quieren reaccionar. Hace no mucho, la gente ansiaba encontrar un medio de vida. Esa era la preocupación principal. Tener un lugar en la organización general que nos permitiera sobrevivir era equivalente a concretar nuestra misión en la vida. Lo que sigue pasando en muchos lugares de la Tierra en los que lo básico no está garantizado. Poder alimentar al cuerpo y a las personas que están a nuestro cargo, tener un techo y una función social era y es un reto lo suficientemente importante como para, si lo hemos conseguido, darnos por satisfechos en muchos sentidos. Ahora parece que aunque lo consigamos, no nos es suficiente. No creo que ese agujero en nuestro interior esté tan directamente relacionado con el bienestar material, ya que hay personas que pasan penurias y aún así están ocupadas de su parte espiritual, y no me refiero a la religión, que ha cumplido ese papel durante tanto tiempo, sino a algo más profundo. E igualmente encontramos personas que lo tienen todo y sin embargo no se alejan ni un ápice de ese concepto materialista. También encontramos muy distinta visión dependiendo de la cultura en el mundo. Pero, ¿qué hemos imaginado que es tener una misión de vida? Para mí, encontrar una misión sería parecido a encontrar nuestra vocación. Es decir, una actividad que brote del corazón y nos llene aportando. Que esta sea nuestra actividad principal parece deseable, pero no es imprescindible.
No es nuestro corazón precisamente el protagonista del sistema educativo ni laboral en el que nos encontramos. Así que en ocasiones tenemos que empezar casi de cero para reanimarlo y escuchar lo que tiene que decirnos. El eco de su sonido viene de fábrica instalado en nosotros, pero si lo camuflamos o no lo atendemos, tenemos una perpetua sensación de que lo que nos falta es de vital importancia, aunque no sabemos qué es exactamente. Es algo que nos está empujando a atrevernos, a reaccionar, a hacer, y al no hacerlo, se enquista en nosotras esa idea no realizada. Personalmente creo que para facilitarnos las cosas, algunas vocaciones se presentan con tanta fuerza, se imponen de tal manera que es imposible ignorarlas. Y aunque son muy satisfactorias, no están exentas de trabajo, ni de dedicación y sacrificios, por llamarlos de alguna manera. Tener estas misiones de vida es tanto como tener una incapacidad para otras cosas y ofrecer todo a una sola capacidad. Es como si no pudieras elegir. Así que no sé si muchas personas las quisieran realmente para ellas. En el fondo, el que las tiene está contento con lo bueno y lo no tan bueno que conllevan, y el que no, también le encuentra ventajas a carecer de algo así, cuando se da un poco cuenta de lo que significa vivir de esta manera. Otra cosa es la idealización con la que nos distraemos mientras tanto. El que ya tiene una vocación desbocada a veces quisiera liberarse de ella por un momento y el que no la tiene quisiera experimentarla. Todo teórico. El caso es que solemos creer que la vocación, que como digo se podría interpretar como la misión de vida, es algo trascendente, importante, brillante. Sin embargo, esto no es así. Y por eso digo que en esa obsesión por encontrar eso a lo que no hemos podido o querido dar espacio naturalmente, y además por esas historias de personas célebres y apasionadas que encontraron su tesoro públicamente, podemos quedarnos sin lo que conforma nuestra propia vida, nuestro día a día, y que, en su sencillez, generalmente por prejuicios e influencias externas, solemos despreciar en nosotros y en los demás. La cuestión es que, para quien no haya dado el paso todavía, ese estado de alerta permanente, pero sin acción, hace que lo que vamos viviendo cotidianamente no tenga gran interés y nos pase desapercibido, o sea, incluso molesto. Normalmente, como dice el dicho, el que espera, desespera. Esperar con los brazos cruzados es una actitud pasiva que no nos ayuda en nada. Otra cosa es si vamos dando pasos que nos dirijan a ese reino de lo invisible, inasible y desinteresado que brota directamente de nuestro corazón. La persona que, creyendo lo imprescindible, no encuentra la misión, puede sentir una grandísima frustración. Y la que cree encontrarla después de tanta espera, piensa que es una especie de contrato de por vida. Porque son así las famosas historias que han trascendido. Si por ese motivo surge el miedo o el terror y no nos atrevemos a dar un pequeño paso, pasaremos un mal rato, creyendo que estamos fallando a una obligación esencial, importantísima, a la que le damos tanta trascendencia que también puede producirnos bloqueos, en vez del desarrollo deseado. Pero hay otra manera más sencilla de vivirlo. Todos tenemos una misión indiscutible, la más satisfactoria y la más sencilla y compleja a la vez: vivir la vida. Dejar que se enriquezca con experiencias y emociones.
vivirla con pasión y agradecimiento, en grandes empresas o en minúsculas acciones que parecen no llegar a ningún sitio. Y todo lo intermedio que hay entre estos dos extremos. La verdadera misión es poner en toda actividad esa dimensión espiritual que todos tenemos dentro y desarrollar nuestros dones naturales, esos para los que no necesitamos forzar nuestra voluntad para dedicarles la atención necesaria. Esta actitud siempre te será constructiva, porque tanto alegrías como sinsabores forman parte de tu vida, de la gran aventura que es. Encontrarás que hay muchas y distintas misiones en cada día y en cada época, y en todas se puede poner el corazón y el alma. Tú vas cambiando libremente y también sujeto a las circunstancias, y así tus talentos y tus intereses se van transformando. De esta manera puede que la actividad más insospechada te resulte satisfactoria y además pierdas el miedo a experimentar cosas nuevas que aporten a la gran misión de vivir. Esta forma de posicionarse nada tiene que ver con el conformismo. Al contrario, el inconformismo se potencia mucho así, porque todo es importante para ti. Y tu experiencia personal cobra la dimensión de un tesoro intangible y también bien evidente. Esta reflexión que nos ocupa puede llegarnos cuando ya hemos vivido la mayor parte de nuestra vida y más que esperar a encontrar algo a futuro, dirigimos la mirada hacia atrás. ¿Qué he hecho en mi vida?, te preguntas. ¿He encontrado mi misión? ¿O ya no tengo tiempo? Esta idea es también muy triste cuando se instala y una persona se encuentra haciendo balance y cree que no ha hecho nada importante. ¿Qué ha hecho una flor? Más bien todo lo que hace una flor es importante, también nosotros. En nuestro camino, en el camino de cada una, yo soy tal o cual cosa. Esa sería quizás mi misión, ser algo. Pero ese yo soy tiene al ego como herramienta imprescindible porque se va conformando a base de la propia experiencia. Al ampliar la percepción más allá de nuestro ego y sentirnos como la vida misma, nos va dando las claves para llegar a conocer poco a poco al yo soy esencial de quietud y silencio. Tomando conciencia de que yo soy la vida, nos vamos acercando al yo soy fundamental. Para terminar voy a leeros un poema. Cada una albergamos esa flor especial que para que despliegue su mejor aroma y sus más bellos colores necesita un hábitat concreto. Nosotras somos las encargadas de proporcionar esas condiciones ideales para que simplemente exista tan única y bella como es. Encontrar la flor interior. En el cuerpo unificado su flor se enciende, es ligera el alma en su cuerpo refugio. Lejos de la oscuridad, la flor se alimenta de amor, impulsando al corazón del cuerpo. La flor empuja a la sangre del cuerpo, al abrir pétalos nuevos. Por la garganta y cada poro respira la flor, renovando el aire de los pulmones del cuerpo. Entonces, por su alegría, el cuerpo se convierte en traslúcido y luminosa vuela la flor extendiéndose en todo. El cuerpo descubre su flor única, ahora sí, dulce aroma, eso sí, sus colores. Muchas gracias y hasta nuestra próxima cita aquí en Caleidoscopio. Un buen lugar para tener una cita. Agur.